Nos encontramos con Pablo Prinari, quien es sociólogo de la UNAM, columnista de La Izquierda Diario México, coordinador de Ideas de Izquierda México y forma parte del movimiento de los trabajadores socialistas. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. A ti y a toda la audiencia. Gracias, Pablo, por tomarnos la llamada. También está con nosotros Jimena Vergara, quien es parte del comité editorial de Left Voice. Jimena, muchas gracias por tomarnos la llamada nuevamente. Para quienes no la recuerdan, Jimena ya había estado platicando un poco con nosotros acerca de la situación de Estados Unidos ante el coronavirus y bueno, nuevamente nos va a acompañar para hablar de esta relación entre México y Estados Unidos. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jimena. Mira, queríamos empezar este diálogo con un tema que nuevamente ha cobrado relevancia en los medios de comunicación en los últimos días. Como sabemos, la migración es un tema clave en la relación entre México y Estados Unidos. Y esta semana Trump ha salido nuevamente con declaraciones anti-inmigrantes. Jimena, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la situación de los migrantes en Estados Unidos? Sí, primero plantear que la retórica antimigrante de Trump se debe fundamentalmente a que está en plena campaña electoral hacia la reelección de noviembre y está tratando, digamos, de consolidar y afianzar a su base social, que es la misma base social que lo llevó al poder en el 2016, que está impregnada de esta retórica xenófoba y racista contra los migrantes, porque el discurso de Trump ha sido tratar de responsabilizar de los problemas económicos, la crisis y ahora el desempleo a los trabajadores migrantes, diciendo falsamente que se trata de proteger el empleo de los americanos contra, ¿no?, lo que él llama la invasión de trabajadores de otras latitudes del planeta, en particular de México, Centroamérica y el Caribe. Entonces es una retórica que está puesta al servicio de fortalecer su campaña electoral y de invisibilizar el hecho de que la crisis económica en curso generada por la pandemia, tratar de ocultar el hecho, ya se costó por lo menos 33 millones de desempleados, que son las cifras oficiales, se calcula que probablemente son 40 millones, y no tiene nada que ver con el trabajo que desempeñan los migrantes. Por otra parte, la situación estructural de los trabajadores migrantes, en particular indocumentados, es muy extrema al calor de la crisis del coronavirus, porque su situación estructural es tremenda, ¿no? O sea, por una parte, no son beneficiarios de los apoyos o estímulos que el gobierno está dando para otros sectores de la clase obrera. Muchos de ellos no tienen seguro médico porque están fuera de los libros. Pero por otra parte, al mismo tiempo de que no disponen de los beneficios que está otorgando el gobierno, son trabajadores esenciales, están en la primera línea y en muchos casos el mismo gobierno está estimulando y presionando a las empresas para que los trabajadores sin papeles sigan en la primera línea como trabajadores esenciales. Por ejemplo, es el caso de los jornaleros agrícolas que trabajan para los agrobusiness, que están indocumentados, pero que están siendo forzados a ir a trabajar aún en esas condiciones, o es el caso también, por ejemplo, de los empacadores de carne, que es un sector donde el 70% de la fuerza laboral es inmigrante y más o menos el 30% es indocumentada, y Trump está forzando a las empresas de carne para que permanezcan abiertas en condiciones de salubridad muy precarias para esta fuerza laboral. Entonces estamos hablando de un sector que es muy vulnerable, no solo estructuralmente, es decir, no solo frente al problema, la crisis sanitaria y la crisis económica, sino también que es objeto de ataques racistas, atizados, ¿no? Y desde el Ejecutivo, desde la presidencia trumpista, y después obviamente reproducidos por su base social, que están ya registrando ataques racistas contra estas comunidades.
Pablo, ante esta situación que nos venía refiriendo Jimena sobre los migrantes en Estados Unidos, bueno, han habido declaraciones del canciller Marcelo Ebrard y por supuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué posición hay al respecto en México acerca de la migración? Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, yo creo que es evidente que la situación que plantea Jimena tiene su contraparte en el lado mexicano. La realidad es que hoy, en el mundo actual, en el momento donde se vive la intensificación de la política de Trump y de la Casa Blanca contra los migrantes, lo que se diga y lo que se haga en materia migratoria muestra el grado de subordinación del país a Estados Unidos, que hoy es muy extremo. El gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su canciller Marcelo Ebrard, han llamado recientemente amigo y persona solidaria a Trump, sin denunciar ni por un minuto la política xenófoba y racista que está teniendo, que está llevando adelante, y que hoy, en medio de la pandemia, cobra un carácter absolutamente criminal, ya que expulsa a decenas de miles de personas de uno de los países que es el epicentro de la pandemia a nivel internacional a sus países de origen con consecuencias humanitarias que pueden ser terribles. Este primer trimestre fueron 57.000 migrantes mexicanos los deportados. Una parte muy importante de ellos regresó al país por vía terrestre, en particular un 25% lo hizo a través del puente internacional, del puente fronterizo de Tijuana. Tijuana es como sabemos, es una de las ciudades de México con mayor cantidad de contagiados, de infectados, la mayoría entre trabajadores de la maquila. Ahora bien, el gobierno de López Obrador no solamente aceptó las deportaciones sobre los mexicanos, contra los mexicanos, sino que además está colaborando activamente con el retorno, con la deportación de más de 15.000 migrantes centroamericanos durante los últimos 2 meses, a la par que la Guardia Nacional, que como sabemos es una corporación policíaco-militar creada por este gobierno, actúa como una patrulla fronteriza, como una border patrol contra los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Es cínico en ese contexto que López Obrador agradeció las remesas que envían los migrantes sin decir una palabra de todo esto y se limitó a anunciar que va a pedir una reforma migratoria del gobierno estadounidense cuando lo que se ve y lo que se sabe y lo que se dice es que el endurecimiento de la política migratoria que está llevando adelante Trump en la pandemia, la intención es continuarla y profundizarla después de la misma. Ahora bien, lo que el gobierno mexicano está haciendo en el terreno migratorio es una expresión de la subordinación que se da en todos los niveles a Estados Unidos, en el nivel económico, en el nivel político, en todos los niveles. México es una semicolonia de Estados Unidos y está unido por múltiples lazos de subordinación y de dependencia que el gobierno de la Cuarta Transformación no solamente no ha roto, no solamente no ha cuestionado, sino que los ha continuado, pero además embelleciendo al gobierno estadounidense, como se muestra en las declaraciones que da constantemente. Y esta subordinación también se expresa en el terreno de continuar pagando una deuda externa que hoy es de más de 200.000 millones de dólares y que López Obrador ha declarado que lo continuará haciendo a pesar de las necesidades económicas que tiene México para enfrentar la pandemia en este momento. Entonces, yo para terminar, respecto a lo que me preguntas, lo que puedo decir es que los socialistas tenemos mucho que decir respecto a esto, porque los migrantes son uno de los sectores más explotados y más oprimidos de la clase trabajadora. Y por eso es muy importante que en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México, los socialistas planteemos la importancia fundamental de que las organizaciones obreras, las organizaciones populares, de izquierda, de derechos humanos, exijan un alto a esta situación y se pronuncien por plenos derechos para todas y todos los migrantes y por supuesto porque los mismos accedan, no importa el país en que se encuentren, a la salud de forma gratuita,
poder para no quedar aún más indefensos y más desguarnecidos en este momento de crisis pandémica. Gracias, Pablo. Jimena, bueno, además de esta situación tan grave entre los migrantes y por supuesto con todo el impacto económico que ha tenido, digo, esta semana se hablaba de un aumento histórico en las remesas hacia México. Bueno, en este momento México y Estados Unidos están discutiendo la reapertura de la economía en momentos en que la pandemia aún no ha cedido y incluso, como ya empezabas a mencionar, las grandes empresas siguen presionando para volver a la normalidad, por así decirlo. O no sé cómo lo veas tú en esta cuestión en Estados Unidos. Sí, antes de ir a esa cuestión, Diana, porque Pablo mencionó, ¿no?, toda la política antiinmigrante impuesta por Trump y que el gobierno López Obrador está reproduciendo, me faltó señalar que esta ofensiva, aunque se ha recrudecido durante la administración trumpista, es parte, digamos, de un largo periodo de ataques contra los migrantes que ejecutó la misma administración de Barack Obama. Y esto es importante en el marco de la contienda electoral hacia noviembre norteamericana, porque el candidato del establishment demócrata, Joe Biden, que fue el vicepresidente durante la era Obama, que es una de las administraciones que más ha deportado migrantes, es ahora el que está disputando la presidencia con Trump, y es un tipo que, además de representar al capital hegemónico, aunque tenga una retórica relativamente más suave respecto al problema migrante, es un representante del mismo programa contra la migración de México, Centroamérica y el Caribe, que en realidad está hecha para poder contar con una fuerza laboral de segunda, ¿no?, sin ningún tipo de derechos elementales ciudadanos, pero al mismo tiempo regular la migración entre México y Estados Unidos y depositar en México la responsabilidad de actuar, como decía Pablo, como patrulla fronteriza. Eso me parece importante. Ahora, por lo que me preguntaba respecto a esta situación y la reapertura de la economía y la situación de la clase obrera de conjunto, efectivamente el debate nacional en Estados Unidos hoy está cruzado por la presión que está ejerciendo no solo Trump, sino también sectores del capital hegemónico para reabrir las economías cuando todavía la pandemia no está conjurada, ¿no? Sectores del capital hegemónico importantes, como es el caso del capital financiero, que habla a través de las páginas del Wall Street Journal. Entonces, donde abiertamente se está diciendo que la crisis económica, que no puede ser, no se puede permitir el colapso económico para salvar vidas, digamos. Entonces, en muchos estados del sur, por ejemplo, la reapertura ya empezó. Y les quería contar que en Georgia, donde la reapertura empezó desde el jueves pasado, el gobernador, fue un escándalo porque el gobernador fue grabado y se filtraron las grabaciones de un audio donde textualmente decía que esto no se trata de salvar vidas ni de evitar la expansión de la infección, de la infección, sino que se trata de mantener la economía a salvo. Y esto obviamente a costa, digamos, de mantener a los llamados trabajadores esenciales en la línea de trabajo. Entonces, en este contexto, la clase trabajadora estadounidense, que es una clase multiétnica, conformada por múltiples sectores, ¿no?, está siendo dividida entre aquellos sectores que pueden más o menos solventar la cuarentena, los desempleados, que ya en este momento se estima que el desempleo ya superó, como tú decías, ya superó, las tasas de desempleo de la Gran Depresión. Son 33 millones de trabajadores pidiendo el seguro de desempleo, y eso solo abarca a los trabajadores que pueden pedir el seguro de desempleo. Y hay un tercer sector, que son los llamados trabajadores esenciales o de la tercera línea, que son en su mayoría precarios, que están todavía cargando sobre sus espaldas la crisis, digamos, porque están en sus centros de trabajo en condiciones de salubridad paupérrimas,
Por eso, por ejemplo, hay un gran escándalo en torno a Amazon, que es propiedad de Jeff Bezos, que es el hombre más rico del planeta, donde los trabajadores que no están sindicalizados ya están empezando a morir y las bodegas de Amazon siguen funcionando para surtir artículos de no primera necesidad, como televisores, etcétera. Entonces, es una situación muy compleja para el conjunto de los trabajadores precarios. Lo bueno, digamos, es que en este marco lo que estamos viendo es una respuesta inicial, pero importante, de la clase obrera estadounidense, en particular de los trabajadores precarios, muchos de ellos negros, latinos o migrantes, que son trabajadores que ahora las corporaciones tienen que decir que son muy importantes, que son esenciales, pero que, por ejemplo, no tienen derecho ni a ganar el salario mínimo de $15 la hora, que no tienen derecho a sindicato, están saliendo a luchar en acciones que todavía no son muy masivas, pero que tienen un apoyo pasivo generalizado para denunciar que los grandes capitalistas se están enriqueciendo a costa sobre las espaldas de la clase obrera que en supermercados, empacadores de carne, recolectores de basura, logística como Amazon, transportación, toda la industria de la distribución de alimentos e incluso la industria están padeciendo la crisis justamente porque los capitalistas están tratando de salvar sus ganancias, y eso implica sacrificar las vidas de los sectores obviamente más vulnerables, como decía Pablo, que son el enorme precariado, donde una parte muy importante son los inmigrantes. Entonces, estas luchas han sido en general acciones espontáneas, lo que se conoce acá como huelgas salvajes, porque muchas de ellas son ilegales, porque acá la legislación laboral es muy leonina contra los trabajadores, entonces el derecho a huelga está muy cercenado, han sido acciones espontáneas y que en algunos casos comienzan a tejer solidaridad entre distintos sectores, por ejemplo en Nueva York, trabajadores de la salud, trabajadores de Amazon, desde Left Voice venimos cubriendo estas acciones, han realizado movilizaciones de conjunto para hablar desde la clase obrera llamada esencial, pero no solo para exigir mejores condiciones de seguridad, en el caso de los trabajadores de la salud, o mejores condiciones de seguridad, salario, seguridad médica para los precarios como Amazon, sino también para denunciar que las comunidades, que los sectores desempleados y las comunidades negras y latinas son los más afectados por la crisis porque no van a tener cómo afrontar el pago de las rentas, porque la renta acá es altísima y el problema de la vivienda es una crisis estructural enorme. También han denunciado el racismo que empieza a proliferar. Primero el racismo estructural, porque los migrantes indocumentados siguen en los centros de detención hacinados, donde se ha registrado un alto número de niños centroamericanos, mexicanos y caribeños infectados, porque las poblaciones carcelarias son mayoritariamente conformadas por jóvenes negros que están encarcelados por delitos menores como posesión, como fumar marihuana o delitos menores por pobreza. Eso también están denunciando, esta coalición emergente que se está dando entre los trabajadores esenciales, donde los trabajadores de la salud son muy importantes porque tienen la fortaleza de hablar con la autoridad, de ser el sector que está cargando la crisis, cuidando la salud de los trabajadores y también por ser sectores sindicalizados, lo cual es muy auspiciante porque abre el camino a que quizá el proletariado multiétnico estadounidense va a levantar cabeza, como hace mucho no se veía, como desde los 30 y la Gran Depresión, y es una cuestión que estamos tratando de cubrir desde Left Voice con nuestros voceros obreros, Trek Won y Mike Papas, y otros compañeros que son trabajadores de la salud y que están tratando de impulsar esta perspectiva desde nuestras redes sociales, nuestra prensa, pero también en el terreno donde están los trabajadores esenciales. Gracias, Jimena. Pablo, bueno, más allá de si quieres responder a alguna cuestión
directa pues de este planteamiento que hace Jimena respecto a la economía del otro lado de la frontera, por decirlo así. Aquí en México hay empresas que se han resistido también a seguir los llamados del gobierno federal y continúan en funciones aunque no pertenezcan a estos servicios denominados esenciales. Y también se ha demostrado la resistencia de los trabajadores con algunas protestas, con movilizaciones incluso del sector salud. No sé si nos quieras comentar algo al respecto de la situación en México. Sí, sí, por supuesto. Antes de ir un poco a eso, a la pregunta que haces, que formulas, yo por todo lo que plantea Jimena respecto a la situación en Estados Unidos, yo un poco la reflexión que quería plantear en ese terreno es que es una muestra, es una expresión, por una parte, de que ante la situación abierta por la pandemia y ante la situación de la economía internacional que se está generando, que se está gestando, donde hay ya una situación de una recesión tremenda que avanza hacia lo que sería una de las peores depresiones del siglo XX, a nivel, perdón, del siglo XXI, pero que es comparada como algo superior que puede ser superior a la gran crisis de los años 30. En ese contexto hay dos cuestiones muy importantes. Por una parte, que los capitalistas están aprovechando para ir sobre conquistas y sobre la situación de los trabajadores y generar una relación de fuerzas mucho más favorable para sus ganancias y para profundizar los mecanismos de explotación y de miseria. Y por otra parte, que empiezan, aún en este momento tan complejo, tan complicado de pandemia, empiezan a surgir fenómenos y procesos de resistencia, aunque todavía puedan ser en un sentido más reducidos o más de vanguardia si pensamos en las grandes mayorías trabajadoras, pero que ya empiezan a marcar un poco la tónica de lo que vamos a ir en el próximo periodo, que es a mayor ataque de los capitalistas por una parte y por otra parte a nuevas expresiones de resistencia y de lucha por parte de sectores de la clase trabajadora, que además está evidenciando hoy su rol central en la economía capitalista, digamos, ¿no? Porque son los trabajadores los que mantienen efectivamente los sectores esenciales funcionando. Dicho esto, por la cuestión que me planteas, yo creo que es evidente que en los apuros, en las urgencias para reactivar la economía, hay una coordinación evidente, hay una sintonía en ambos gobiernos, de ambos lados de la frontera, y en el caso de México es el resultado directo de la presión que existe por parte del gobierno de Trump y de los grandes empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Como sabemos, esta semana hubo montones de elementos en ese sentido, los anuncios de que se va a reabrir la economía a partir del 17 de mayo, la actividad industrial en particular, la reunión que hubo entre el jefe de oficina de la presidencia de López Obrador y los gobernadores de varias entidades, las declaraciones de la Confederación Patronal con Camín diciendo que la reapertura empezaría por el sector automotriz. Y esto es una política absolutamente criminal en México en particular, porque estamos en la fase de mayor contagio, ¿no? Porque hay más de 3.100 fallecidos y hay más de 31.000 contagiados, según las cifras oficiales que, como sabemos, están siendo discutidas en distintos medios. Pero la realidad es que faltan insumos, falta personal médico para enfrentar la pandemia, como han denunciado en múltiples protestas los trabajadores de la salud de distintos estados de la República. Y esto, es decir, me refiero a la ofensiva para ir reabriendo sectores de la economía en esta situación tan compleja desde el punto de vista sanitario, es también el resultado de lo que ya mencionaba antes, de la subordinación y la dependencia extrema de México a Estados Unidos, y en particular de la integración que existe entre la planta productiva y comercial mexicana y la economía estadounidense. No es casual que sea la industria automotriz, que es parte de una cadena de valor muy importante, que genera importaciones y exportaciones multimillonarias todos los días, que sea en el sector automotriz donde primero quieran empezar a producir
sin tomar en cuenta, por supuesto, las condiciones de salud y la vida de los trabajadores. Ahora, esto no es nuevo. Ya durante toda la pandemia, miles de industrias, en particular de la industria maquiladora, estuvieron funcionando, también vinculadas, como sabemos, a la exportación a Estados Unidos y a las exigencias que tienen los capitalistas de Estados Unidos y sus socios locales. Incluso, aunque hubo disposiciones oficiales del cierre de actividades no esenciales, como bien sabemos, las patronales hicieron lo que quisieron en ese sentido y el gobierno no tomó ninguna medida efectiva para llevar adelante la suspensión de las actividades y la prohibición de los despidos. Esto es lo que se vive en el norte del país, en las ciudades obreras como Tijuana, Ciudad Juárez, ¿no? Donde la mayoría de los muertos y contagiados son obreros maquiladores, que son obligados a trabajar bajo la amenaza de despidos. Recordemos que en México, ya en el mes de abril, hay contabilizados solamente en el sector formal más de 700.000 despidos. Y bueno, de toda esta situación de atropellos patronales dan cuenta decenas y cientos de denuncias de los trabajadores, muchas de las cuales han llegado a la redacción de La Izquierda Diario y les hemos dado difusión desde ahí. Y ante esta situación es que surgió también en México, como ha surgido en Estados Unidos, con todas los matices, los elementos distintos que se puedan considerar, pero surgió en México, en particular en el norte del país, una oleada de resistencia obrera con paros y con manifestaciones que muestra que la clase obrera, que es ocultada por los grandes medios, es la que hoy se empieza a levantar. Ahora, no está restringido tampoco la industria, es un escenario que vemos en el sector de servicios. Son decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que trabajan, por ejemplo, en los call centers, en condiciones deplorables, poniendo en riesgo su vida, en una actividad que no es esencial, y que como se mostró, por ejemplo, en el caso reciente de Rodolfo Uy Cruz, ¿no? Un trabajador de un call center del Grupo Salinas, que es además estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que falleció como resultado de la negligencia criminal de esta empresa. Y además también, como sabemos, en México existen sectores de trabajadores en lucha que están todavía exigiendo la resolución de sus demandas desde hace meses en condiciones de mucho riesgo para su salud, como es el caso de los profesores de asignatura de la UACM, como es el caso de los trabajadores de Notimex. Entonces, yo, para terminar con esta idea, lo que quiero plantear es que en México también se muestra, como se muestra en Estados Unidos, que la precarización laboral avanzó muchísimo en los últimos años, que quieren redoblar esto, y que frente a eso comienzan también a surgir la lucha de clases. Comienza también a surgir el descontento obrero expresado en denuncias, expresado en protestas, expresado en manifestaciones. Gracias, Pablo. Jimena, pues antes de cerrar este espacio que hemos compartido, bueno, has hecho referencia a la situación de los migrantes, a la situación económica en Estados Unidos y por supuesto a las luchas que han dado los trabajadores bueno, para nosotros desde México, del otro lado de la frontera. En esta situación que se vive, Jimena, quisiéramos saber cuáles son las perspectivas para los socialistas. Ya hacías un poco referencia a lo que plantean desde Left Voice, no sé si pudieras profundizar un poco más. Incluso hemos leído que ustedes plantean desde Left Voice abrir la discusión sobre la necesidad de un tercer partido en Estados Unidos. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que para pensar las tareas de los socialistas en Estados Unidos es muy importante partir de dos elementos, ¿no? Por una parte, este proceso emergente de recomposición de la lucha de clases, de recomposición de las filas obreras, en el caso de un proletariado multiétnico, ¿no? Con múltiples sectores, pero que al mismo tiempo eso le da una gran potencialidad, tiene un carácter muy disruptivo. Si se logra, digamos, responder a la crisis para que no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas,
es muy auspiciante para los socialistas, y esto último que decía Pablo, la relación tan estrecha, tan orgánica, tan simbiótica que hay entre la clase obrera estadounidense y la clase obrera mexicana, es un elemento que los socialistas tenemos que profundizar, ¿no? Y tener políticas concretas, por ejemplo, de solidaridad con los trabajadores de la maquila, cuyos patrones son los mismos patrones de las grandes plantas en Estados Unidos, sobre todo las automotrices, y que tenemos un enemigo común a los dos lados de la frontera. Creo que este es un elemento que nos tiene que hacer pensar nuestras tareas, porque como hace mucho tiempo la clase obrera internacional está apareciendo en los medios y está quedando claro, y yo creo que este es un fenómeno internacional, contra todos aquellos que decían que la clase obrera no existía más, no era sujeto de transformación, etcétera, está quedando claro que sin la clase obrera, las mujeres, los negros, los latinos, los precarios, los inmigrantes, sin la clase obrera, los capitalistas no pueden subsistir porque son unos parásitos que dependen del trabajo humano. Entonces, creo que eso es una oportunidad enorme que en el caso de Estados Unidos implica que los socialistas tenemos que fundir nuestro destino a estos sectores que están comenzando a luchar para tener una perspectiva no solo de enfrentar la crisis en lo inmediato, sino de destruir de raíz este sistema que evidentemente nos está llevando cada vez a catástrofes mayores como las pandemias o el cambio climático. Pero por otra parte hay un fenómeno muy interesante en Estados Unidos, que como ustedes saben viene desarrollándose desde el 2016 con la candidatura de Bernie Sanders como parte de la izquierda del Partido Demócrata, que es un fenómeno ideológico, político, sobre todo entre la juventud, esa juventud que ya no tiene nada que agradecerle al capitalismo porque vive endeudada, porque no puede pagar la universidad y tiene que pagar el crédito bancario durante años, porque está sometida también al trabajo precario, entonces está todo el tiempo en la inestabilidad, los sectores más pobres trabajando en los restaurantes de comida rápida o los supermercados, y los sectores más medios en trabajos inestables y temporales. Entonces, dentro de este sector, sobre todo, creció mucho la idea de un sentimiento anticapitalista que se referenció mucho en la campaña de Bernie Sanders, que también además empezó a poner en la arena nacional las necesidades más profundas, más elementales de la clase obrera estadounidense, como el derecho a la salud universal, que es un derecho negado, como el salario mínimo de $15, etcétera. Y un sector de esta juventud comenzó lentamente a abrazar ideas más anticapitalistas, más socialistas, ¿no? Y empezar a pensar en la posibilidad de cambiar el sistema. Entonces, este fenómeno ahora se encuentra en el medio de la pandemia, es un fenómeno, como insisto, que se da tanto en la juventud como en sectores de los trabajadores, este apoyo representado en la candidatura de Sanders, pero que lamentablemente la candidatura de Sanders, quien ya abandonó la contienda presidencial y está apoyando al candidato del establishment, Joe Biden, por cierto, actualmente acusado de abuso sexual, en un escándalo que ya está conmoviendo al establishment demócrata. Sanders apoyó la candidatura de Joe Biden y hay un montón de gente desilusionada, porque el problema es que la estrategia de reformar al Partido Demócrata, que es un partido no solo capitalista, es un partido imperialista que ha sido clave para el sostenimiento de la hegemonía mundial de Estados Unidos, no solo mediante las leyes, no solo mediante los tratados de libre comercio, la imposición de la deuda a las semicolonias, sino a veces militarmente, muchísimas veces militarmente. Es una salida, la estrategia de cambiar este partido es una estrategia que es un callejón sin salida. Entonces hay un sentimiento de que tiene que surgir un tercer partido, una alternativa, que nosotros pensamos que tiene que ser un partido enraizado en la clase obrera, que en este momento sería enormemente auspicioso que se nutra de estos sectores de vanguardia que se están movilizando. Tiene que ser un partido que abrace una perspectiva contra el gobierno de los dos partidos, ¿no? Contra el régimen de los republicanos y los demócratas, contra las corporaciones, contra Wall Street, y que defienda sus propios intereses en una perspectiva, desde nuestro punto de vista, revolucionaria. Ahora, una cosa muy importante y que justamente porque este es un diálogo entre México y Estados Unidos,
esa juventud, esos sectores obreros que comienzan a despertar a la vida política en una situación tan apremiante como la crisis, como la pandemia y el colapso económico, no pueden bregar solamente por su emancipación sin bregar por la emancipación de nuestros pueblos hermanos oprimidos, en particular México, en particular Venezuela, en particular Irán, Cuba, que son países donde el yugo imperialista se siente muy fuerte. Por ejemplo, recientemente hubo una intentona golpista en Venezuela de mercenarios apoyada por el gobierno norteamericano, que además está chantajeando a Venezuela para no darle la ayuda humanitaria si no hay cambio de régimen, porque quieren un régimen absolutamente títere de Estados Unidos. En Irán la pandemia, lo que devastó al pueblo iraní no solo fue el coronavirus, fueron las sanciones económicas y el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que se negó a levantar las sanciones en medio de la pandemia. Entonces, creo que es muy auspiciante que surja de este sentimiento que es tan profundo y que está enraizado en la clase obrera estadounidense y en la juventud estadounidense, tiene que surgir una alternativa profundamente antiimperialista en el corazón del imperio, porque si la crisis se desarrolla y si se desarrolla la lucha de clases, es la única posibilidad de que nosotros los socialistas podamos impulsar una política antiimperialista concreta. Por ejemplo, llamando a abrir las fronteras, abolir la policía migratoria, abolir la Border Patrol, ICE, cerrar los centros de detención, pero no nada más. Por ejemplo, sería enorme para nuestra clase que la solidaridad obrera cundiera y que los trabajadores de las automotrices en Estados Unidos lucharan en principio por los derechos de los trabajadores y trabajadoras maquiladores que están en situaciones extremas de precarización. Entonces creo que es un momento muy auspiciante para construir una herramienta de independencia de clase a nivel de Estados Unidos, pero a nivel internacional. Gracias, Jimena. Definitivamente la solución la solución ni la salida vienen desde las entrañas del mismo sistema que sigue estableciendo estas condiciones para que ni los jóvenes ni los trabajadores no solo no podamos salir de esta crisis sanitaria, sino que no podamos salir de ninguna crisis económica fortalecidos y que solo carguemos las enormes deudas en nuestras espaldas y bueno, a costa incluso de personajes que levantan un programa que no responde a todas las demandas de la clase trabajadora. Por ello es absolutamente fundamental una perspectiva socialista e internacionalista en este momento, tanto para Estados Unidos, como lo decía Jimena, pero también para México. Pablo, ¿qué pasa entonces también con los socialistas de este lado del muro, digamos? Sí, por supuesto. Yo quería complementar un poco las cuestiones que plantea Jimena. Nosotros, a varios niveles, digamos, ¿no? Nosotros desde la izquierda diario, desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, venimos proponiendo en esta situación una serie de medidas para que la crisis no la paguen los trabajadores, para que la crisis la paguen quienes la provocaron, para enfrentar la actual crisis sanitaria y económica, porque consideramos que la política que está llevando adelante el gobierno es una política que preserva los intereses de los grandes capitalistas. Digo, más allá de cualquier discurso, cualquier retórica, eso es lo que se ve, que se preserva, como en todos los elementos que planteábamos previamente, los intereses de los capitalistas, se mantienen los lazos de subordinación e independencia con el imperialismo estadounidense. Por otra parte, nosotros creemos que es fundamental, que hay que organizar políticamente lo que está surgiendo entre los trabajadores, que se está motorizando, que se está expresando por el repudio, por el odio a la precarización laboral y a los atropellos patronales, y que se muestra en los paros y en las protestas que se han desarrollado en las maquiladoras, entre los trabajadores del sector salud,
en las denuncias que circulan en redes sociales y que, como mencionaba antes, difundimos en La Izquierda a diario, de los trabajadores de los call centers, de los trabajadores jóvenes precarizados. Es decir, necesitamos una herramienta política donde los sectores combativos que están surgiendo a partir de enfrentar, de ver, de visualizar la ofensiva patronal, se organicen en un gran partido revolucionario de la clase trabajadora. Eso hoy no existe en México, no hay una gran organización que sea realmente alternativa tanto a los partidos de la derecha como al Morena. Entonces nosotros estamos convencidos de que la resistencia obrera que está surgiendo, así como de los jóvenes y de las mujeres que enfrentan la precarización y que ven lo que el capitalismo está llevando a la humanidad, que de ahí es que puede surgir y que puede nutrirse una alternativa anticapitalista, una alternativa socialista, y si en esta crisis avanzamos en ese camino, si damos pasos en ese camino, vamos a estar en mejores condiciones para lo que se viene. Ahora bien, dicho esto, es fundamental en este punto retomar lo que plantea Jimena en su participación, porque es fundamental una perspectiva antiimperialista e internacionalista, porque los aliados de los trabajadores que en el norte del país enfrentan los atropellos patronales, desde Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y tantas otras ciudades y lugares donde enfrentan la precarización laboral, los atropellos patronales, como decía, los aliados son los trabajadores, es la clase obrera multiétnica estadounidense, porque los aliados de los trabajadores de la salud en México son los trabajadores de la salud que en Nueva York y que en otras ciudades de Estados Unidos están enfrentando la criminal política sanitaria y económica del gobierno de Trump, porque los aliados de los jóvenes precarizados de los call centers de México están entre los trabajadores de Amazon, y porque son también aliados de los trabajadores mexicanos y estadounidenses los migrantes centroamericanos. Entonces, por eso necesitamos una perspectiva realmente antiimperialista y una perspectiva internacionalista, porque juntas nuestras clases obreras son mucho más poderosas para enfrentar a los capitalistas que están hermanados, pero están hermanados por continuar y por profundizar sus ganancias y la explotación de los trabajadores. Por eso es que una organización revolucionaria en México tiene que levantar muy alto estas banderas. Y por eso es que nosotros somos parte de la misma corriente internacional que Left Voice. Estamos orgullosos de compartir esta tarea con las organizaciones que integran la fracción trotskista por la Cuarta Internacional y que recientemente, hace una semana, hicimos un acto internacionalista el 1 de mayo, que se transmitió en 6 idiomas y en 14 países. Y en particular estamos orgullosos de pertenecer a la misma organización internacional que los trabajadores y los jóvenes socialistas que en Estados Unidos levantan las banderas del antiimperialismo y del internacionalismo, porque nosotros consideramos que son los trabajadores quienes pueden dar una salida a la crisis actual y que para eso necesitamos una gran organización revolucionaria en México y en el mundo que levante una estrategia política y un programa para dar una salida a esta situación, porque como vemos, el capitalismo solamente puede traer mayores catástrofes y es necesaria una perspectiva y una alternativa socialista e internacionalista. Los dos haber compartido este espacio. Gracias, Jimena. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos que la Izquierda Diario es convertido en una voz indispensable en medio de la crisis del coronavirus, con denuncias de las condiciones en las que viven los y las trabajadoras. Con análisis, te invitamos a ser un colaborador de La Izquierda Diario, una red internacional de diarios que en México impulsa el movimiento de los trabajadores socialistas. Organízate con nosotros desde donde residas para escribir, colaborar y difundir este diario y para construir una alternativa política de los trabajadores y la juventud. Por supuesto, los invitamos hoy
Diario México, en nuestros dos portales en español y en inglés, para que puedan informarse más acerca de esta situación en ambos países.